Pepe Risi fue el hombre que vendió su alma a la electricidad para escapar de la miseria de un barrio olvidado, pero ¿cuál fue el precio real que pagó por convertirse en el rey de la mala vida madrileña? Hoy vamos a descorrer el velo de esas gafas oscuras que nunca se quitaba para revelar una realidad que la televisión de entonces prefirió silenciar. Desde su relación fracturada con su hermano de sangre, aquel vocalista que lo abandonó en el momento más crítico de su carrera, dejándolo en la estacada, hasta esas noches de vida galante, donde las damas de compañía eran su único consuelo frente a una soledad que lo devoraba vivo tras los focos. ¿Por qué ignoró sistemáticamente las advertencias desesperadas de sus médicos mientras sus pulmones se rendían ante años de hábitos destructivos y sustancias prohibidas que le prometían un paraíso de papel? ¿Cómo pudo un ícono aclamado por multitudes terminar sus días en la penumbra aséptica de una habitación de hospital, solo y asfixiado por el peso de sus propios demonios químicos? Pasó de ser el tipo duro que desafió al sistema con su chupa de cuero a convertirse en una sombra que apenas tenía fuerzas para sostener su propia guitarra, ocultando bajo un halo de rebeldía una ruina física y emocional que hoy, por fin, vamos a diseccionar pieza por pieza. Quédense hasta el último segundo, porque lo que estamos a punto de revelar sobre el final trágico de este pionero absoluto cambiará para siempre lo que ustedes creían saber sobre la verdadera cara del éxito, la traición y los secretos que se llevó consigo al viaje sin retorno. Para entender la magnitud de la leyenda, tenemos que viajar en el tiempo, mucho antes de que los estadios corearan su nombre y las luces de neón bañaran su silueta. Imaginen por un momento la España de mediados de los años 50, un país que se desperezaba lentamente entre el aroma a incienso y el polvo de los caminos. En un rincón de la provincia de Córdoba, específicamente en el hermoso pueblo de Rute, en 1955, se escuchó el primer llanto de un niño que venía a este mundo con un destino marcado por la electricidad. Sin embargo, su origen no estuvo rodeado de lujos ni de privilegios. Al contrario, Pepe creció en un entorno de una humildad sobrecogedora, donde cada trozo de pan era el resultado de un esfuerzo titánico por parte de sus padres. Aquellas calles andaluzas, blancas y silenciosas, fueron el primer escenario de un niño que ya entonces mostraba una mirada profunda, casi melancólica, como si supiera que su verdadera vida estaba en otra parte, lejos de los olivares y el sol abrasador del sur. La psicología de un artista se forja en estas primeras carencias, en ese deseo irrefrenable de buscar algo más allá del horizonte limitado de la posguerra. Pero el destino, siempre caprichoso y a veces cruel, decidió que su estancia en las tierras del sur fuera solo un breve prólogo. Siendo apenas un tierno infante, su familia se vio obligada a emprender ese éxodo amargo que tantas familias españolas vivieron en aquella época, la emigración hacia la capital en busca de un futuro que no fuera de barro. Imaginen el impacto psicológico para un niño de corta edad al ser arrancado de la luz de Andalucía para ser depositado en el corazón de un Madrid gris, masificado y en plena ebullición industrial. Se instalaron en el barrio de La Elipa, un lugar que en aquel entonces no era más que una aglomeración de bloques de ladrillo rojo rodeados de descampados y barro. No había parques infantiles ni comodidades. Lo que había era una lucha constante por el espacio y el respeto. Fue en esas aceras polvorientas de La Elipa donde nuestro protagonista aprendió las leyes no escritas de la calle, donde la dureza del asfalto comenzó a recubrir su sensibilidad con una coraza de tipo duro que lo acompañaría hasta el final de su viaje. La adolescencia en un barrio periférico de finales de los 60 y principios de los 70 no era para cualquiera. Era una época de contrastes brutales. Mientras en la televisión se mostraba una imagen edulcorada de la realidad, en las esquinas de La Elipa se respiraba una mezcla de frustración y rebeldía. Pepe era un joven que caminaba con las manos en los bolsillos, observando cómo sus amigos se conformaban con trabajos grises en talleres o fábricas, destinados a repetir la historia de sus padres. Pero él sentía un fuego interno, una insatisfacción que no sabía cómo nombrar hasta que, de manera casi mágica, el sonido del rock extranjero cruzó las fronteras y llegó a sus oídos. Aquellos ritmos prohibidos, que la radio apenas se atrevía a pinchar de forma marginal, fueron para él una revelación religiosa. No era solo música, era un lenguaje de libertad, una forma de gritarle al mundo que él no iba a ser un número más en la estadística de la clase obrera.
La moda de aquel entonces empezaba a cambiar. Él veía las fotos de los grupos ingleses y sentía que esa ropa, ese pelo largo y esa actitud eran su verdadera piel. Conseguir una guitarra en la España de principios de los 70, siendo un chico de barrio sin un céntimo en el bolsillo, era una misión casi imposible. Pero Pepe no aceptaba un no por respuesta. Cuentan quienes lo conocieron en aquellos días de carencia que trabajó en lo que pudo, ahorrando cada peseta con una disciplina espartana, hasta que, por fin, pudo tener entre sus manos ese instrumento de madera y metal que sería su voz y su escudo. No recibió clases en conservatorios ni tuvo profesores refinados. Su maestro fue el oído y su aula fue su propia habitación, donde pasaba horas y horas, hasta altas horas de la madrugada, tratando de descifrar los acordes que escuchaba en los discos que lograba intercambiar con otros jóvenes del barrio. Sus dedos sangraban, se le formaban callosidades que eran medallas de guerra, pero él no se detenía. Había algo casi obsesivo en su forma de practicar, como si supiera que cada minuto dedicado a la guitarra era un minuto más cerca de su libertad. Ese esfuerzo solitario fue configurando su estilo único, un sonido sucio, directo y cargado de una emoción que ningún académico podría enseñar jamás. Y entonces, en ese ecosistema de rebeldes con causa, ocurrió el encuentro que cambiaría la historia de la música en nuestro país. Imaginen el ambiente de un local de ensayo improvisado, el olor a humedad, el humo de los cigarrillos baratos y la tensión de la juventud acumulada. Fue allí donde Pepe cruzó su camino con Toño Martín y Johnny Cifuentes, tres almas perdidas que, al unirse, encontraron un propósito. No se trataba de formar un grupo para ligar o para pasar el rato, era una alianza de sangre. Decidieron llamarse Burning, un nombre que ya de por sí era una declaración de intenciones. Estaban allí para quemarse, para arder con una intensidad que pocos se atrevían a imaginar. La conexión entre ellos era eléctrica, casi telepática. Pepe aportaba la solidez de su guitarra y esa autenticidad de barrio que no se puede fingir. Juntos empezaron a dar forma a un sueño que, al principio, parecía una locura absoluta: hacer rock en español en una sociedad que todavía miraba con desconfianza cualquier cosa que oliera a modernidad o disidencia. La España de 1974 era un territorio extraño y difícil para unos jóvenes con melenas y chaquetas de cuero. El país vivía los últimos coletazos de un régimen que se negaba a desaparecer, y la presencia policial en las calles era una constante que estos muchachos tenían que sortear a diario. Ir por la calle con una funda de guitarra era casi una invitación a que las autoridades te pidieran los documentos o te miraran con un desprecio manifiesto. Pero Burning no se amilanó. Sus primeros conciertos no fueron en salas de prestigio, sino en antros donde el público era tan peligroso como ellos. Lugares donde las peleas eran parte del espectáculo y donde el aire se podía cortar con un cuchillo. En ese contexto histórico de represión y ansias de cambio, el grupo se convirtió en el altavoz de una juventud que no se sentía identificada con la canción ligera ni con el folclore rancio de la televisión oficial. Ellos eran la voz de los olvidados, de los que vivían en los márgenes de la Gran Vía, de los que sabían que la noche escondía secretos que nadie se atrevía a contar. Los inicios fueron, como suelen decir los que han triunfado desde abajo, un camino de espinas. La banda se enfrentó al rechazo más absoluto de la industria discográfica. Los ejecutivos de las grandes compañías, hombres de mediana edad con corbata y poco oído para la calle, se reían de ellos. Les decían que el rock en español no tenía futuro, que mejor se dedicaran a otra cosa o que, si querían triunfar, tenían que suavizar su imagen y sus letras. Pero Burning tenía algo que los demás no: orgullo de barrio. Prefirieron pasar hambre y tocar en condiciones infrahumanas antes que traicionar su esencia. Hubo momentos de una precariedad extrema, días en los que tenían que compartir un solo bocadillo entre todos para poder pagar el alquiler del local de ensayo. Esta etapa de lucha constante es fundamental para entender la psicología de Pepe. Él no buscaba la fama fácil, buscaba el respeto. Cada no que recibían de una discográfica era para él un motivo más para seguir adelante, para demostrarles a todos esos poderosos que estaban equivocados. Su determinación era de acero, una cualidad que más tarde se convertiría en su mayor virtud y, paradójicamente, en su condena.
Pero no se muevan de sus asientos, porque ahora entramos en el corazón de la tormenta, en ese instante preciso donde la ambición se cruza con la realidad más cruda. Imaginen la escena. Estamos a mediados de los años 70 y el grupo, con Pepe a la cabeza de las decisiones creativas, se encuentra en una encrucijada que determinaría su existencia para siempre. Hasta ese momento, como les contaba, se empeñaban en cantar en un inglés que apenas dominaban, intentando imitar a sus ídolos del otro lado del océano. Pero algo no encajaba. La conexión con la gente del barrio, con esos jóvenes que llenaban los bares de la periferia madrileña, era incompleta. Pepe, con esa intuición casi animal que lo caracterizaba, comprendió que si querían ser la voz de la calle, tenían que hablar el idioma de la calle. Fue un proceso psicológico doloroso. Significaba desnudarse, dejar de esconderse tras una lengua extranjera y mostrar sus verdaderos sentimientos, sus miedos y sus deseos en castellano. Los críticos de la época, instalados en sus pedestales de cristal, vaticinaban un desastre absoluto. Decían que el rock en español sonaba rudo, que no tenía la elegancia del anglosajón. Pero ellos no buscaban elegancia, buscaban verdad. Este cambio de rumbo lingüístico coincidió con una transformación estética que dejó a la sociedad de entonces con la boca abierta. Olviden los trajes de colores y las sonrisas de catálogo de la música comercial. Pepe Risi y sus compañeros impusieron una moda que era, en sí misma, un acto de rebelión. Aparecieron en las portadas y en los escasos programas de televisión con sus chaquetas de cuero desgastado, sus pantalones ajustados hasta lo imposible y esas gafas oscuras que Pepe ya nunca se quitaría, convirtiéndose en su escudo contra una realidad que a veces le resultaba demasiado brillante para soportarla. Era el estilo de los que no tenían nada que perder. El impacto social fue inmediato. Miles de jóvenes en todo el país empezaron a copiar esa estética de tipo duro con corazón de oro. El cuero ya no era solo una prenda, era un uniforme de guerra contra la monotonía del sistema. Pero detrás de esa fachada de cuero y actitud desafiante, Pepe escondía una sensibilidad casi enfermiza. Analizando su psicología a través de sus letras de aquella época, vemos a un hombre que buscaba desesperadamente ser amado, alguien que usaba la distorsión de su guitarra para acallar una tristeza interna que venía de muy atrás, quizás de aquellos días de polvo y silencio en su Andalucía natal. Y entonces, en 1978, llegó el momento que partió la historia en dos. Un director de cine, Fernando Colomo, les pidió una canción para una película que retrataba la nueva juventud madrileña. El resultado fue aquel himno inmortal que preguntaba qué hacía una chica como ella en un lugar como ese. Pero atención, porque aquí es donde los secretos empiezan a aflorar. Muchos creen que la letra era una simple historia de bar, pero los que conocían bien a Pepe sabían que había mucho más. Era el retrato fiel de una noche de excesos, de esa vida galante que empezaba a rodearlos y que a la vez les fascinaba y les aterraba. La grabación fue tensa, casi eléctrica. Pepe buscaba un sonido de guitarra que fuera como un latigazo, algo que despertara a una España que todavía bostezaba. Cuando la canción empezó a sonar en todas las radios, el éxito fue tan masivo que los desbordó por completo. De repente, aquellos chicos de la Elipa que apenas tenían para el autobús se vieron rodeados de admiradores, de flashes y de una cantidad de dinero que nunca habían visto. Pero el éxito, amigos míos, tiene un precio muy alto. Y para Pepe Risi, ese precio empezaría a cobrarse en forma de una presión mediática asfixiante que empezó a resquebrajar su mundo interior. Mientras el país entero coreaba su nombre, en la intimidad del grupo empezaban a surgir las primeras grietas, esas que la prensa de la época apenas se atrevía a susurrar. La psicología del éxito es traicionera. Cuando tienes todo lo que soñaste, te das cuenta de que el vacío sigue ahí. Pepe, a pesar de ser el motor musical, empezó a refugiarse cada vez más en su propio universo. Fue en este periodo cuando el grupo sufrió su primera gran pérdida humana y profesional, la salida de Quique, el baterista original. Quique era el equilibrio, la sensatez en medio de un torbellino de locura. Su decisión de marcharse para abrir un pequeño local y buscar una vida más tranquila fue un golpe demoledor para Pepe. Se sintió traicionado, abandonado en mitad de la batalla. La soledad del líder empezaba a manifestarse. Para compensar ese vacío, Pepe se volcó aún más en su relación con el instrumento.
pasando noches enteras sin dormir, buscando la nota perfecta en una búsqueda casi mística que empezaba a pasarle factura físicamente. Su rostro, oculto tras las gafas, empezaba a mostrar las huellas de un cansancio que no era solo falta de sueño, sino un agotamiento del alma. Pero lo más oscuro estaba por llegar. Toño Martín, el vocalista y gran amigo de Pepe, empezó a mostrar signos de una fragilidad alarmante. Los rumores en los pasillos de las discográficas hablaban de ausencias prolongadas y de una salud que se desvanecía por momentos. Aquí debemos ser muy cuidadosos y usar nuestro lenguaje de Esopo para entender la magnitud de la tragedia. Toño había caído bajo el influjo de ciertos demonios personales, de esos hábitos destructivos que prometen el paraíso y terminan entregando el infierno. Pepe veía cómo su hermano de sangre se consumía, cómo su voz perdía la fuerza de antaño y cómo sus ojos se apagaban. Fue una época de una tensión insoportable en los estudios de grabación. Había días en que Toño ni siquiera podía ponerse frente al micrófono, y era Pepe quien, con el corazón encogido, tenía que sostenerlo, animarlo o, a veces, simplemente llorar en silencio en el camerino al ver el deterioro de su amigo. La industria, fría y calculadora, presionaba por más discos, por más giras, sin importarles que las personas detrás de los ídolos se estuvieran rompiendo en 1000 pedazos. La relación entre Pepe y Toño se convirtió en un campo de batalla emocional. Por un lado, la lealtad inquebrantable de Pepe, que se negaba a dejar caer a su compañero. Por otro, la dura realidad de una banda que necesitaba seguir adelante para sobrevivir. Imaginen las discusiones a puerta cerrada, el humo de 1000 cigarrillos llenando la habitación mientras intentaban encontrar una salida a un laberinto que no parecía tener ninguna. Pepe empezó a desarrollar una coraza aún más dura frente al exterior, pero por dentro la culpa lo devoraba. Se preguntaba si él mismo no estaba contribuyendo a ese declive al seguir con el ritmo frenético de la farándula. Fue entonces cuando Toño tomó la decisión de retirarse a un pequeño pueblo, buscando aire puro para sus pulmones y paz para su mente, dejando a Burning descabezado y a Pepe en el abismo más absoluto. La prensa sensacionalista se cebó con la noticia, hablando de una ruptura definitiva y del fin de una era. Lo que nadie sabía era que Pepe pasó semanas encerrado, sin querer ver a nadie, abrazado a su guitarra como si fuera el único ser vivo que no lo iba a abandonar jamás. Y es aquí, en este punto de máxima desesperación, donde emerge el Pepe Risi más valiente y a la vez más trágico. Con el grupo al borde de la disolución total y las deudas llamando a la puerta, Pepe tomó una decisión que dejó a todos estupefactos. Él mismo asumiría el papel de cantante principal. No era un cantante profesional. Su voz no era aterciopelada ni perfecta, pero tenía algo que nadie más podía ofrecer: el desgarro de la autenticidad. Cada vez que abría la boca para cantar, parecía que se estuviera arrancando un pedazo del pecho. Esta transición fue seguida con lupa por el público y la crítica. ¿Podría el guitarrista de las gafas oscuras sostener el peso de la leyenda? Las primeras actuaciones fueron un desafío a la lógica. Pepe salía al escenario temblando por dentro, pero con una ferocidad externa que hipnotizaba a la audiencia. Sus letras se volvieron más personales, más oscuras, reflejando su lucha contra sus propios demonios químicos y esa soledad que ya se había instalado en su cama de manera permanente. Estábamos ante el nacimiento de un nuevo ícono, pero uno que caminaba peligrosamente cerca del borde del precipicio. Entramos ahora, amigos míos, en la década de los 80, una época que para muchos fue de color y neón, pero que para Pepe Risi fue una travesía por un desierto de luces cegadoras. Imaginen Madrid en 1981. La ciudad era una olla a presión de creatividad y desenfreno. La famosa movida madrileña estaba en su apogeo, y mientras los nuevos grupos de pop usaban sintetizadores y maquillajes estridentes, Burning se mantenía como el último bastión de la verdad callejera. Pero aquí comienza el gran misterio psicológico de nuestro protagonista. A pesar de ser respetado como un maestro por los nuevos artistas, Pepe se sentía como un extraño en su propia casa. Él no encajaba en esa estética de peluquería y modernidad artificial.
Su psicología era la de un purista, un hombre que veía con cierto desprecio cómo la música se volvía un producto de consumo rápido. Esta sensación de desubicación lo llevó a encerrarse más en sí mismo, buscando refugio en los rincones más oscuros de la noche madrileña, allí donde las cámaras no llegaban y donde los secretos se pagan con silencios prolongados. Hablemos de lo que ocurría tras las cortinas de terciopelo de los camerinos, en ese laberinto secreto de la vida galante que la prensa de aquel entonces prefería no tocar para no romper el hechizo del ídolo. Pepe era un hombre de una belleza ruda, con ese aura de peligro que tanto atrae. A pesar de sus gafas oscuras, o quizás gracias a ellas, despertaba pasiones intensas. Sin embargo, sus relaciones cercanas eran breves, casi fugaces, como si tuviera miedo de que alguien llegara a conocer al hombre frágil que se escondía debajo del cuero. Se dice que hubo damas de compañía y amistades íntimas que intentaron salvarlo de su propia melancolía, mujeres que lo esperaban en habitaciones de hotel mientras él se perdía en las madrugadas. Pero Pepe parecía estar casado con su propia soledad. Analizando este comportamiento, vemos a una persona con un profundo pavor al compromiso, quizás por el miedo a perder su libertad o por la incapacidad de compartir el dolor que arrastraba. Estos momentos de alcoba, lejos de consolarlo, parecían aumentar su vacío emocional, llevándolo a buscar consuelo en lugares mucho más peligrosos. Es en este punto donde debemos abordar, con la mayor delicadeza y usando nuestro lenguaje de Esopo, la entrada triunfal de sus demonios personales. Aquellas sustancias prohibidas que empezaron como un juego, como una forma de aguantar el ritmo infernal de las giras, terminaron convirtiéndose en sus compañeras más fieles y terribles. Lo que para otros era una moda pasajera de los 80, para Pepe se transformó en un hábito destructivo que dictaba sus horarios y sus estados de ánimo. Sus compañeros de banda, especialmente Johnny, veían con una angustia creciente cómo Pepe dependía cada vez más de esos brebajes y polvos mágicos que le prometían una energía que su cuerpo ya no tenía de forma natural. Las dependencias químicas empezaron a alterar su percepción de la realidad. Hubo noches en las que Pepe llegaba a los conciertos en un estado de euforia artificial, para caer minutos después en una tristeza abismal. La psicología de la adicción es un círculo vicioso. Consumía para olvidar que estaba consumiendo, y en ese proceso, su talento musical empezaba a mezclarse con un ruido interno que amenazaba con devorarlo todo. La moda de la época dictaba que los artistas debían ser perfectos, pero Pepe Ricci era la imperfección hecha carne. Mientras el resto del mundo se obsesionaba con las sombreras y los peinados imposibles, él seguía fiel a su chupa de cuero negro, que para 1985 ya estaba gastada por 1000 batallas. Pero atención a este detalle que pocos notaron. Sus gafas oscuras ya no eran solo un accesorio de moda, sino una necesidad física. Sus ojos, castigados por las noches sin fin y por el contacto frecuente con aquellas medicinas peligrosas, no soportaban la luz del día ni los focos del escenario. El impacto social de su figura era ambivalente. Por un lado, era el héroe de los barrios bajos, pero por otro, las instituciones empezaban a verlo como un ejemplo de lo que no debía ser un joven de la época. A pesar de esto, o precisamente por ello, su leyenda crecía. Era el rebelde auténtico en un mar de copias. Pero ese orgullo de ser fiel a sí mismo lo estaba empujando hacia un aislamiento físico que pronto se traduciría en una factura de salud incompatible con el ritmo de vida que llevaba. A pesar del caos personal, la chispa creativa de Pepe seguía encendida, aunque con un tono mucho más sombrío. Fue en esta época cuando se fraguaron colaboraciones que hoy son historia, como sus encuentros con otras grandes figuras del rock nacional que también caminaban por el lado salvaje. Imaginen esas sesiones de grabación en estudios llenos de humo, donde Pepe llegaba con horas de retraso, pero, al enchufar su guitarra, el tiempo se detenía. Analizando las letras de esos años, vemos una obsesión constante con las chicas de la calle, con las pensiones baratas y con la sensación de que el tiempo se estaba acabando. Hay una canción en particular que habla de una chica de una habitación con un número cualquiera. Esa letra es el reflejo exacto de su psicología de entonces. La búsqueda de una conexión humana en medio de un entorno de plástico. Sus colegas músicos lo miraban con una mezcla de admiración y lástima. Admiración por su maestría con las cuerdas
Y lástima porque todos sabían que Pepe estaba jugando una partida de ajedrez contra el destino con muy pocas piezas a su favor. Llegamos a los años finales de la década, y el deterioro físico de Pepe era ya un secreto a voces en los pasillos de la industria. Su piel había adquirido un tono cetrino, casi transparente, y su delgadez era alarmante. Los managers y promotores, movidos por el interés económico, hacían esfuerzos sobrehumanos para que la prensa no sacara fotos de cerca. Se utilizaban filtros en los videos y se evitaban las entrevistas con mucha luz. Pepe sufría de una fatiga crónica que le impedía, a veces, incluso sostener la guitarra durante los ensayos. Sin embargo, cuando se encendían las luces del espectáculo, algo sobrenatural ocurría. El hombre que minutos antes apenas podía caminar se transformaba en una bestia escénica. Era una energía prestada, un último esfuerzo del sistema inmunitario por no rendirse. Pero al bajar del escenario, el colapso era total. Los ingresos hospitalarios de madrugada empezaron a ser frecuentes, siempre camuflados bajo eufemismos como agotamiento severo o problemas de garganta. La realidad era mucho más oscura. Su sistema estaba al límite del colapso debido a años de hábitos destructivos y una falta absoluta de autocuidado. Pero lo que más dolía a quienes lo rodeaban era su terquedad psicológica. Pepe se negaba a admitir que estaba mal. Cuando los médicos le daban advertencias fatídicas, él respondía con una sonrisa cínica y se encendía otro cigarrillo. Creía ciegamente en su propia inmortalidad, o quizás, en el fondo, ya no le importaba el final del viaje. Esta actitud provocaba tensiones feroces con sus compañeros. Johnny, que se había convertido en su sombra y su protector, intentaba convencerlo de que se tomara un descanso, de que se alejara de las malas influencias y de las sustancias que lo estaban apagando. Pero Pepe era como un capitán que se niega a abandonar un barco que hace aguas. Para él, dejar de tocar o dejar de vivir como lo hacía era una forma de traición a su propia esencia. Esta lucha interna entre el deseo de sobrevivir y la necesidad de ser fiel a su personaje, de maldito, marcó los últimos años de la década de los 80, dejándonos a un hombre que era ya más una sombra que un ser humano. No se aparten de sus pantallas, porque lo que estamos a punto de narrar requiere de toda su atención y sensibilidad. Nos adentramos ahora en la década de los 90, un tiempo de cambios sísmicos en la cultura global que amenazaba con sepultar a los viejos guerreros del asfalto. Imaginen el Madrid de 1992, una ciudad que se vestía de gala para el mundo con la llegada de la modernidad absoluta, mientras en los callejones de los barrios de siempre, Pepe Risi observaba con una mezcla de orgullo y melancolía cómo la industria musical empezaba a girar la cara. Las grandes discográficas, esos gigantes de cristal y acero, ya no buscaban la crudeza de una guitarra eléctrica manchada de realidad. Ahora querían sonidos limpios, sintetizados y figuras que no tuvieran ojeras ni secretos incómodos. El impacto social fue devastador para los artistas de su estirpe. De repente, aquellos que habían sido los arquitectos de la libertad eran vistos como reliquias de un pasado demasiado ruidoso. Pero Pepe, con esa psicología de resistencia numantina que lo definía, no estaba dispuesto a claudicar. Para él, suavizar su sonido o cambiar su chupa de cuero por un traje de diseño era una forma de traición incompatible con su código de honor. La soledad del artista frente a un mundo que deja de entenderle es un abismo que pocos logran cruzar sin romperse. En esta etapa, Pepe se refugió en el calor de las salas pequeñas, en esos recintos donde el techo está tan bajo que casi puedes tocar el humo y donde el sudor del público se mezcla con el del músico. Fue un retorno a las raíces, pero cargado de una amargura que solo él conocía. Las giras ya no eran en grandes estadios con despliegues de luces millonarios, sino en furgonetas destartaladas recorriendo las carreteras secundarias de una España que empezaba a olvidar sus orígenes. Imaginen la atmósfera de esos conciertos, el olor a alcohol barato, el sonido de los vasos rompiéndose y la figura de Pepe, cada vez más delgada, emergiendo entre las sombras con sus inseparables gafas oscuras. A pesar de la precariedad, había una dignidad casi religiosa en su forma de abrazar la guitarra. Era como si supiera que cada acorde era una barricada contra el olvido. Sus compañeros, con Johnny a la cabeza, formaban un muro de contención a su alrededor,
intentando protegerlo de una industria que ya solo le ofrecía contratos de miseria y promesas vacías. Hablemos ahora de la salud de un hombre que decidió vivir a 200 kilómetros por hora en una zona de curvas peligrosas. Los años de hábitos destructivos y de una relación constante con sustancias prohibidas empezaron a presentar una factura que ya no se podía ocultar con maquillaje o luces tenues. Pepe Ricci, a mediados de los 90, era la imagen misma de la fragilidad. Su sistema respiratorio, castigado por millones de cigarrillos y por el aire viciado de 1000 noches de alcoba y escenarios insalubres, comenzó a fallar de manera alarmante. La fatiga ya no era algo que desaparecía con unas horas de sueño, era una sombra constante que le robaba el aliento. En los pasillos de la farándula se comentaba en voz baja que el guitarrista de los Burning apenas podía subir las escaleras de los locales sin tener que detenerse a recuperar el aire. Sin embargo, su psicología era la de un gladiador. Se negaba a acudir a revisiones médicas serias, temiendo quizás que le prohibieran lo único que le daba sentido a su existencia: subir a las tablas y sentir la vibración del amplificador en su espalda. Esta negación absoluta de su propio deterioro físico es uno de los rasgos más trágicos de su personalidad en estos años finales. La vida privada de Pepe en este periodo se volvió un misterio aún más denso. Se alejó de los grandes círculos de la vida galante madrileña para buscar refugio en la compañía de unos pocos elegidos. Aquellos que compartieron momentos de intimidad con él describen a un hombre que pasaba horas en silencio, observando el humo de su cigarrillo, como si estuviera manteniendo una conversación muda con los fantasmas de sus amigos que ya habían partido de este mundo. Su psicología se volvió introspectiva, casi mística. Ya no buscaba el aplauso fácil ni la conquista fugaz. Buscaba una paz que siempre le había sido esquiva. Se dice que en sus momentos de soledad volvía a escuchar los viejos discos de blues, encontrando en esas notas de tristeza universal un espejo de su propio corazón. Pero ese aislamiento también le permitió a sus demonios personales ganar terreno. Sin la presión de la gran fama, el control sobre sus dependencias químicas se relajó, y Pepe se dejó llevar por una inercia peligrosa, una especie de rendición dulce ante los hábitos que lo habían acompañado durante más de 20 años. Llegamos a los primeros meses de 1997, un invierno especialmente crudo que pareció congelar las esperanzas de quienes lo amaban. El ambiente en los ensayos del grupo era de una tensión contenida, una calma chicha que presagiaba la tormenta. Pepe llegaba a las sesiones con un aspecto casi fantasmal. Su piel tenía la transparencia del papel de fumar, y sus manos, aquellas manos que habían creado los himnos de una generación, temblaban ligeramente antes de acariciar las cuerdas. Sin embargo, cuando la música empezaba a sonar, el milagro se producía una vez más. Era una transformación física y psíquica que desafiaba cualquier explicación médica. Durante esos ensayos, Pepe parecía estar despidiéndose de cada nota, dándole a cada acorde una profundidad que nunca antes había tenido. Sus escasas palabras en los descansos eran siempre para recordar anécdotas de los viejos tiempos, de Toño, de las noches de La Elipa, como si estuviera cerrando un círculo vital que ya no daba más de sí. El impacto social de su figura en ese momento era el de un superviviente que se negaba a ser rescatado. La juventud de los 90, obsesionada con el grunge y la electrónica, lo miraba con una mezcla de respeto distante y curiosidad antropológica. Era el último de una estirpe de tipos duros que ya no se fabricaban. Pero para sus seguidores de siempre, los que ya peinaban canas y recordaban la España de la transición, Pepe Ricci era mucho más que un músico. Era el símbolo de su propia juventud, de sus luchas y de sus desengaños. Verlo tan deteriorado físicamente provocaba una angustia colectiva que se sentía en cada concierto. La gente no iba solo a escuchar música, iba a darle calor a un hombre que parecía estar quedándose sin combustible. Las crónicas de sus últimas actuaciones hablan de una emoción a flor de piel, de lágrimas entre el público y de una comunión mística entre el artista y su gente que pocas veces se ha vuelto a ver en nuestra historia musical. Pero la fatalidad no avisa. Simplemente se presenta cuando la puerta se queda entreabierta. A principios de mayo de 1997, esa fatiga crónica que Pepe había intentado ignorar se transformó en algo mucho más oscuro y definitivo,
Una afección respiratoria fulminante, incompatible con la vida de un hombre cuyo organismo estaba ya al límite de su resistencia, lo obligó a ingresar de urgencia en un centro hospitalario de Madrid. Imaginen el caos de aquellas primeras horas. Johnny llamando desesperadamente a los amigos más cercanos, la familia intentando mantener la privacidad frente a una prensa que empezaba a oler la tragedia, y Pepe, por primera vez en su vida, sin sus gafas oscuras, enfrentándose cara a cara a una realidad que ya no podía distorsionar con la electricidad de su guitarra. Fue el comienzo de un calvario de apenas unos días, un tiempo de espera asfixiante en el que el país entero contuvo el aliento, esperando un milagro que, en el fondo, todos sabían que no iba a ocurrir. Atención, porque nos encontramos en el umbral de los momentos más desgarradores y al mismo tiempo más sagrados de esta crónica. Imaginen el escenario. El hospital madrileño, un edificio de pasillos interminables y paredes de un blanco aséptico que contrastaba de manera violenta con la figura de Pepe, un hombre que siempre había vivido entre las sombras protectoras de los clubes nocturnos. Durante aquellos primeros días de mayo de 1997, el centro médico se convirtió en el epicentro de una vigilia silenciosa y sobrecogedora. En la sala de espera, el ambiente se podía cortar con un cuchillo. No había cámaras de televisión en ese momento, pero la tensión era palpable en los rostros de sus compañeros de banda, especialmente en un Johnny Cifuentes que caminaba de un lado a otro, devorado por la angustia y la impotencia. Los médicos, con sus batas impecables, entraban y salían de la habitación con gestos de una gravedad absoluta. La afección respiratoria que sufría Pepe no era un simple contratiempo. Era el evento catastrófico final de un organismo que había sido llevado al límite durante décadas. La psicología de quienes lo rodeaban era una mezcla de esperanza ciega y una certidumbre aterradora de que el final del camino estaba peligrosamente cerca. El silencio en la habitación de Pepe era solo interrumpido por el sonido rítmico y artificial de los aparatos que intentaban sostener una chispa de vida que se resistía a apagarse. Aquel hombre, que había hecho tronar los amplificadores más potentes del país, ahora yacía en una quietud que resultaba casi antinatural. Sus amigos más íntimos, aquellos que habían compartido con él las noches de vida galante y los excesos de la carretera, entraban por turnos para susurrarle palabras que se perdían en el aire cargado de desinfectante. El impacto emocional de ver al titán del rock reducido a esa fragilidad extrema era algo que nadie estaba preparado para procesar. La prensa, que ya empezaba a agolparse en las inmediaciones del hospital, lanzaba boletines informativos cada hora, alimentando una marea de preocupación que recorría todos los barrios de Madrid. Se decía que Pepe, en sus breves momentos de lucidez antes de que la fatiga fuera total, mantenía esa mirada profunda, aunque sus ojos ya no estuvieran protegidos por sus cristales oscuros. Era la mirada de alguien que sabía que su luz se estaba atenuando, pero que mantenía el orgullo intacto hasta el último suspiro. Y entonces llegó el fatídico 9 de mayo de 1997. Fue una mañana gris, de esas en las que el cielo de Madrid parece querer participar del luto de sus habitantes. A una hora temprana, el corazón de Pepe Risi, ese motor que había latido con la furia de 1000 guitarras eléctricas, decidió finalmente detenerse. El viaje sin retorno había comenzado. La noticia se propagó como un incendio forestal. Las radios interrumpieron sus programaciones musicales para anunciar, con la voz quebrada de los locutores, que el gran guitarrista de los Burning nos había dejado para siempre. El impacto social fue inmediato y masivo. En las aceras de la Elipa, el barrio que lo vio forjarse como artista, la gente se detenía, se miraba y lloraba abiertamente. No se había ido solo un músico. Se había ido el símbolo de la autenticidad, el hombre que nunca se vendió y que siempre fue fiel a su origen humilde. La psicología colectiva de toda una generación se vio sacudida por la pérdida de quien consideraban su hermano mayor, el tipo duro que les había enseñado que se podía ser poeta en una esquina oscura. El funeral de Pepe Risi no fue una ceremonia convencional, fue el último gran concierto de una leyenda. Imaginen el cementerio de la Almudena inundado por una marea de chaquetas de cuero negro. Fue un contraste visual fascinante. Las lápidas de piedra antigua rodeadas por miles de jóvenes, y no tan jóvenes con melenas largas,
gafas de sol para ocultar las lágrimas y una actitud de respeto absoluto. Allí se mezclaron todos los mundos que Pepe había habitado. Estaban las grandes estrellas de la televisión y la música, pero también estaban los personajes más anónimos de la noche madrileña, aquellas damas de compañía que un día compartieron sus confidencias, los camareros de los bares que nunca cerraban y los chicos del barrio que lo veían como a un dios terrenal. El ambiente era de una pesadez emocional insoportable, pero también de una hermandad que solo el rock es capaz de generar. Cuando el féretro descendió para su descanso eterno, un silencio sepulcral se apoderó del lugar, roto únicamente por el llanto ahogado de Johnny, quien se quedaba solo al frente de una nave que parecía haber perdido su timón más importante. Tras el viaje final de Pepe, el vacío que quedó en el panorama musical español fue simplemente inabarcable. La psicología de los miembros restantes de Burning entró en una fase de introspección y duelo profundo. ¿Tenía sentido seguir adelante sin la mano derecha de la banda, sin el hombre que definía el sonido de sus canciones? Hubo meses de dudas, de silencios prolongados en el local de ensayo y de una tristeza que parecía haberse instalado en las paredes mismas de su historia. Sin embargo, el legado de Pepe Risi era tan poderoso que la propia inercia de su música obligó a que la llama no se apagara. Los homenajes empezaron a sucederse en todos los rincones del país. Grandes estadios se llenaron para escuchar a otros artistas cantar sus letras, intentando emular ese tono rasgado y auténtico que solo él poseía. Pero nadie podía ocupar su lugar. Pepe se había convertido en un mito, en una figura que trascendía la música para convertirse en un icono de la cultura popular española. Su chupa de cuero y sus gafas oscuras pasaron a formar parte del imaginario colectivo como los símbolos de una resistencia cultural que se negaba a morir. Analicemos ahora, con la perspectiva que dan los años, el verdadero significado de su figura. Pepe Risi no fue solo un guitarrista excepcionalmente dotado, fue el cronista de una España que ya no existe. A través de sus canciones, retrató la transición desde la oscuridad del pasado hacia la explosión de libertad de los años 80. Pero siempre manteniendo un pie en la realidad de la calle. Su psicología era la de un hombre que entendía el dolor de los que no tienen voz. El impacto social de su obra sigue vivo hoy en día. Cada vez que suena aquella canción sobre la chica del lugar extraño, una nueva generación descubre la magia de su guitarra. Las placas conmemorativas que hoy adornan los lugares que habitó en Madrid son solo un pequeño recordatorio de una huella que es mucho más profunda. Pepe nos enseñó que la autenticidad tiene un precio, a menudo incompatible con la vida larga y tranquila, pero que es el único camino para alcanzar la inmortalidad en el corazón de la gente. Su luz se apagó físicamente aquel mayo del 97, pero el eco de sus acordes sigue resonando en cada rincón donde todavía se crea que el rock es una forma de vida y no solo un negocio. Terminamos este viaje por las luces y sombras de una leyenda con una reflexión que les dejo a ustedes, que han seguido cada detalle de este relato. Pepe Risi vivió como quiso. Amó intensamente, aunque fuera en la soledad de sus gafas oscuras, y se fue de este mundo dejando un rastro de pólvora y rosas. Quizás su corazón se detuvo porque ya había dado todo lo que un ser humano puede ofrecer desde la honestidad más brutal. Nos queda su música, nos queda su ejemplo de integridad y nos queda esa pregunta eterna que todavía flota en el aire de las noches madrileñas. ¿Qué hace una leyenda como él en un lugar como el olvido? La respuesta es sencilla. Jamás llegará allí mientras su voz siga sonando en nuestros recuerdos. Gracias por acompañarnos en este programa especial donde hemos desnudado el alma del último gran rebelde.